Voy a comenzar con la grabación de la clase, ¿ok? Bueno, ¿se acuerdan en la clase pasada que vimos, bueno, así muy general, las partes de la clase? El inicio, el desarrollo y el cierre de la misma, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué se acuerdan que era el inicio? A ver, Cari, ayúdame, por favor. El inicio pues era así establecer el propósito de lo que quieres enseñarle a tus alumnos. Ajá. ¿Y cómo inicias tú tu clase o cuáles son los pasos que tú siguieras para dar el inicio a tu clase? O sea, nomás llegas y empiezas a dar tu clase o captas la atención de los alumnos o harías alguna dinámica para captar la atención de tus alumnos o únicamente llegas y buenos días, ¿cómo están? O cuál es la dinámica que tú utilizarías para dar inicio a tu clase. Pues sí, llamar la atención a los alumnos así como de, vamos a levantarnos, a estirarnos o Ajá. para que se activen y que pongan atención en clases, pues como tener algo para que estén activos en la clase y ya después tú dar la clase como tal. Ok. ¿Y tú, Ita? Si tú tuvieras un grupo en este momento, ¿cómo sería el inicio de tu clase? Bueno, yo, por ejemplo, si es la primera vez, pues me presento y empiezo a ver, pues, qué necesidades tiene el grupo, cómo viene, con la teoría anterior o con la práctica anterior, claro, siempre como tratando de motivar o de llamar la atención, a lo mejor compartiendo como también historias mías propias de lo que he vivido en respecto a lo que es el tema que vamos a abordar ese día Ajá. pues a lo mejor hablarles así un poco como una introducción de lo que se va a ver en esa clase. Muy bien. ¿Y tú, Andrea, cómo la haces con tus alumnos cuando vas a dar inicio a una clase? Que estamos ya en preescolar. Sí, pues yo llego saludando, así muy emotivamente para que, como son cambios de maestra, entonces como que vienen, como dice Eita, como con una teoría de la materia anterior, entonces para cambiar el chip a mi materia, pues saludo, comenzamos con una canción de bienvenida, le decimos. Ajá. Y ya de ahí, pues, sí, mamá, ahí voy. Sí, ahí voy. Ahí va el león. Y después, pues ya hago una dinámica para que se sienten en su lugar, establezco lugares y adentro al tema. Si vamos a ver, no sé, animales de la granja, lanzo preguntas de, ¿alguien conoce algún animal de la granja? O cómo son, o qué sonido hacen. Voy, hija. Haces el sondeo del conocimiento que probablemente pueden tener tus alumnos anterior al tema que vas a realizar. Ajá, sí. Muy Y ya bien. después me adentro al tema. Muy bien, chicas. ¿Sus ideas están claras? Miren, aquí hay dos puntos. Primero, la clase que va a ser como la inicial en la que ustedes se van a presentar como docentes y posiblemente las continuidades ya como con el grupo que ustedes conocen. Si ustedes va a ser la primera clase que dan y el grupo no los conoce, creo que lo ideal sería pues hacer la presentación, qué materia van a brindarles ustedes, qué temas se van a abordar. Bueno, depende también del nivel educativo, ¿verdad? Porque probablemente si estamos hablando de nivel básico en una primaria, pues les vas a dar todas las materias de primaria, entonces, o sea, historia, matemáticas, español, etcétera. Entonces, pues sería como muchísima información para un alumno tan pequeño, pero sí que te ubiquen como el profesor, la persona que va a poner el orden en el aula, quién les va a permitir salir o ingresar del aula, qué es lo que se puede hacer y los lineamientos que ustedes tienen que marcar dentro de su aula. Siempre en educación básica es muy importante recordarle al alumno qué es lo que se puede y no se puede hacer en cada clase. ¿Por qué? Porque a veces el alumno se le olvida o no recuerda o viene a otra escuela o no sé, se fue de vacaciones y regresó después de una semana y a lo mejor no tiene claro nuevamente cuáles son los protocolos para pedir permiso, para salir al recreo, para entregar las tareas. Entonces es muy importante que al iniciar nuestra clase nosotros definamos nuevamente los lineamientos que vamos a utilizar dentro de la misma, hagamos una activación de grupo
Porque muchas veces, y más en educación básica, cuando los niños son muy pequeños y los grupos son matutinos, pues la mayoría de los niños vienen dormidos. Entonces nosotros tenemos que despertar al alumno y hacerlo consciente de que ya va a iniciar la clase, ¿ok? Decirles, el día de hoy vamos a iniciar con la clase de historia, el día de hoy vamos a platicar de tal y tal cosa, y como lo comentamos en clases pasadas, hacer una dinámica en la que el alumno se siente integrado y tú puedas atraer la atención del alumno. También, como decía Andrea, podemos nosotros reconocer o preguntar para saber qué conocimientos previos tienen los alumnos, porque hay conocimientos en algunas materias que los alumnos ya, pues conceptos que ya a lo mejor conocen o que ya han convivido con ellos y que a lo mejor será más fácil nuestra dinámica de clase al momento de explicarlo. En cambio, si nosotros a lo mejor estamos en una escuela rural y nosotros queremos hablar a lo mejor de los medios de transporte, va a ser un tema que a lo mejor es un poco desconocido para ellos de acuerdo en el contexto social donde nos estamos desarrollando. Entonces también tenemos que ver pues el contexto donde nosotros vamos a tener clases, hacer un sondeo de lo que el alumno puede saber o no de ese tema, y también si es una clase continua, pues rescatar los conocimientos previos. Por ejemplo, si estamos en una clase de matemáticas y estamos viendo a lo mejor la división con punto decimal, tenemos que hacer una retroalimentación de la clase anterior para ver si no hay alguna duda que haya quedado, porque muchos alumnos por miedo a que los regañen, a que les hagan burla o algo, no preguntan dudas anteriores. Entonces tú no puedes continuar un tema cuando es continuo si quedan dudas anteriores, porque el alumno no va a avanzar. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, entonces con esa retroalimentación, Fernanda, ¿cómo iniciarías tú tu clase? Te vamos a poner en un contexto de un grupo de tercero de primaria. Ok. Bueno, pues sí, iniciaría la clase con una activación, una activación de hemisferios. Por ejemplo, los levantaría y levanten una mano, levanten la otra, agáchense, párense. Entonces, después como platicar un poquito de cómo están, cómo se sienten y ver cómo está su estado de ánimo para así ver cómo vamos a trabajar. Y, por ejemplo, vamos a ver las sumas o multiplicaciones. Entonces, pues es un tema que es pesado, si es al inicio, pero pues ponerles ejercicios y en su cuaderno. Y por ejemplo, ahí te voy a interrumpir. Si tú vas a ver las sumas con los alumnos, ¿qué conocimiento previo tienes que sondear para que el alumno pueda realizar las sumas? Los números y hacer, por ejemplo, al aire sumas cortas para que vayan agilizando su mente. Y ver qué conocimientos tienen y qué no. Si a lo mejor ellos saben hacer a lo mejor sumas cortas y a lo mejor tu clase va a ser de sumas con más dígitos. Empezar a desarrollar y los que no sepan, pues ver, por ejemplo, ver qué pasa en el pizarrón y ver quién sabe más o menos, quién no, y de ahí, sino para recorrerme a donde ellos están, poder avanzar en conjunto. Claro, muy bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien con el inicio que nosotros tenemos que tener en nuestra clase. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Caritina, ¿me apoyas con la lectura del inicio de la clase, por favor? El inicio y las finalidades, por favor. Sí, maestra. Inicio. Finalidades: activar la atención, establecer el propósito, incrementar el interés y la motivación, dar una visión preliminar del tema o contenido, conocer los criterios de evaluación, rescatar conocimientos previos. Bien, de aquí entonces nos vamos a brincar al desarrollo de nuestra clase. En el desarrollo de nuestra clase nosotros vamos a desenvolver el tema del que nosotros vamos a hablar. Es el momento en el que pasa el gas, pero ahí disculparán o no sé quién es. Esperen a que pase. Ay, no, diario me pasa a mí con diario con ustedes, ¿verdad? Ay, no, qué vergüenza. Bueno, ya se fue el de la chatarra. Entonces, continuamos. En el desarrollo de nuestra clase, nosotros ya podemos desenvolver el tema que vamos a ver o el tema inicial que se supone que se va a desarrollar dentro del mismo. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar ese tema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caritina, ¿me puedes apoyar con la lectura de la finalidad del desarrollo de nuestra clase, por favor? Sí. Finalidades: procesar la nueva información y sus ejemplos. Hasta ahí. Focalizar la atención. Ok, si vamos a procesar la nueva información y los ejemplos de la misma, nos vamos a regresar al ejemplo de Fernanda. Nosotros vamos a enseñar el día de hoy las sumas de 5 dígitos,
para que el alumno sepa sumar a lo mejor cantidades más grandes. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Se supone que yo en el inicio de mi clase ya hice la retroalimentación para ver que el alumno ya supiera hacer sumas pequeñas. Entonces, dentro del desarrollo de mi clase, yo tengo que empezarles a dar la clase, pero el conocimiento a través de ejemplos. ¿Por qué? Porque probablemente el alumno al ver tantos números dentro del mismo pizarrón va a decir, o sea, hay gente y niños que al momento de ver muchos números, su mente por completo se colapsa. O sea, no se toman el tiempo a lo mejor de visualizar o poner atención en los ejemplos. Hay niños que se bloquean desde el momento en el que ellos ven muchos dígitos dentro del pizarrón. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que hacer la participación grupal para que el niño no nada más vea que yo estoy haciendo las sumas y que estoy dando una explicación. Es muy importante que nosotros incorporemos al menor dentro de estas actividades. ¿Para qué? Para que él pueda desarrollar la capacidad de participar sin el miedo a equivocarse. Porque muchas veces quien le fomenta el miedo al alumno para el de equivocarse es el propio maestro, porque a veces el maestro no tiene la prudencia correspondiente para decirle que está mal la operación que él realizó. Nosotros tenemos que ser unas personas como docentes muy prudentes y evitar que el señalamiento que hagamos del error se tome a mal en el momento de que a lo mejor algún alumno pueda generar algún acto de discriminación hacia él o nosotros desarrollar en el niño alguna inseguridad. Entonces es muy, muy, muy importante que nosotros al momento y más con matemáticas, física, química y ciencias exactas, que sepamos llevar a cabo una buena integración del alumno a clase. ¿Por qué? Porque si el alumno se equivoca en la suma, no hay ningún problema. Decimos, está bien, aquí, ¿quién opina o qué es lo que se puede hacer para solucionar esa suma? No, pues fulano. Y vamos a empezar a pasar alumnos al pizarrón. ¿Para qué? Para que no se vea el acto de, tu suma está mal y no sabes sumar. ¿Cómo es posible que ya tengas 8 años y no sepas hacer una suma tan sencilla? Ese tipo de comentarios que a veces los hacemos a lo mejor con la frustración de que tú ya tienes 5 clases explicándoles el mismo tema y no pueden salir de ese tema, es lo que hace que el alumno nosotros lo convertemos en un alumno inseguro. Entonces es muy importante utilizar estrategias dinámicas en la que hagamos la inclusión y en la que no ejerzamos una inseguridad en ellos o a lo mejor algún motivo para que alguno de sus alumnos o compañeros realicen estrategias pues, de discriminación hacia él. Por ejemplo, Fer, si tú les vas a enseñar ahora las multiplicaciones con punto decimal, ¿qué estrategia utilizarías tú si el alumno se equivocó al momento de hacerlo en el pizarrón para realizar a cabo una corrección? Empezaría a preguntarles las tablas a diferentes alumnos para que así no se sientan como tan tenso el asunto. Y, por ejemplo, me pasó con mi hermano, estaba aprendiendo las multiplicaciones, entonces él se frustra muchísimo cuando no aprende. Entonces decía, es que no me acuerdo cómo era, no me acuerdo. Le dije, bueno, estudia las tablas un ratito y después ya volvemos a intentar hacer las multiplicaciones sencillas y después te voy explicando cómo es con punto decimal. Y ya, o sea, no se sintió tan frustrado, pero en la clase, como son tantos, la maestra entonces no puede explicarle, y eso es lo que le cuesta más trabajo. Ya en casa es cuando surgen los problemas de dudas y demás, y que no entiende. Y tienes que dar continuidad. Tú, Cari, ¿qué harías si tu alumno al momento de pasar al pizarrón comete un error? Porque si tú dejas el error dentro del pizarrón, los demás alumnos pueden creer que es, o sea, dicen, entonces yo no estoy bien y tú generas la duda en el grupo completo en saber si está correcto o no. ¿Tú qué harías para realizar esa modificación y no hacer sentir mal al alumno de que la operación que él realizó dentro de la clase está incorrecta? Pues primero, pues, no sé, voy a tratar de ser así, de no decirle eso está mal o algo así, sino que ser paciente y decirle, ok, esto lo hiciste bien, ya cuando esté el resultado, pues yo así, pues está como, bueno, no decirles todo está mal, no, sino que el proceso sí está bien, pero aquí bueno, volverlo a hacer yo y explicarle otra vez, y ya para que los otros alumnos sí sepan dónde se equivocó el compañero y ahí corregirlo ellos también. Ok. O sea,
Sí, para que los alumnos vean cuál fue el error que él cometió. Yo, por ejemplo, dentro de mi clase, yo la estrategia que utilizaría sería hacer en conjunto la multiplicación, para que todos corroboremos si es correcta o no la misma. Entonces empezamos con el proceso, tanto por tanto, y ya vamos a ir anotando y sumando lo que llevamos, para que el proceso no lo note como de, está mal mi multiplicación, sino de que haya participación de todo el grupo y él analice el proceso que nosotros estamos haciendo para llevar a cabo la misma operación. Pero lo que nosotros tenemos que hacer y generar en el alumno dentro de nuestro desarrollo siempre va a ser la práctica que va a tener con lo que nosotros le estemos enseñando. Porque si el alumno no tiene práctica, aunque a lo mejor en el pizarrón en ese momento lo he hecho bien y a lo mejor sea una sola operación, a lo mejor cuando tú las dejas de tarea te das cuenta que no están correctas. Entonces es por eso muy importante a nivel básico el dejar práctica dentro del aula para reforzar ese conocimiento y más porque tiene los tiempos muy pegados y dejar la práctica también para tarea, porque si no el conocimiento no se va a quedar ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ¿y cómo vamos a focalizar la atención del alumno en cuestiones tan difíciles como las matemáticas? ¿Qué harían ustedes para focalizarlos? Pues igual implementar diferentes técnicas. Esta vez fue el pizarrón, pero puede ser, no sé, vamos a hacer en una cartulina algo representativo del tema que están viendo, no sé, las matemáticas, para que tampoco sea tan tedioso para ellos y así generar un aprendizaje, no nada más hacerlo por hacer, sino que genere un aprendizaje en ellos. Claro, y por ejemplo, yo lo que haría también en cada clase, dime. Con estímulos, o sea, de que tú les des quizá algún premio para que tengan alguna respuesta, por ejemplo, que te digan las tablas y tú mediante como vayan diciendo las correctas, tú les vas a dar un premio. Sí, podemos hacer salir antes al recreo o algo así, ¿no? Podemos hacer una dinámica en la que a lo mejor hagamos el ejercicio de las tablas de multiplicar y preguntarlas al azar dentro del grupo, o para no evidenciar a los alumnos, es que las preguntamos dentro del azar, hay muchos CDs y canciones en internet de la repetición de las tablas, entonces probablemente si a lo mejor hoy vamos a enseñar una multiplicación que sea con números que para ellos les parecen difíciles, como la tabla del 9 o del 8, podemos al inicio de nuestra clase o dentro del desarrollo de la clase poner la actividad o la dinámica dentro de YouTube o de nosotros llevar un CD o algo así para generar la atención del alumno en la que sea la cancioncita en la que vienen las tablas de multiplicar. Nosotros podemos generar ese acompañamiento desde que enseñamos el conocimiento de las multiplicaciones o de las tablas. Entonces, si nosotros generamos en el alumno que ese alumno se aprenda esas canciones, que para ellos son dinámicas, al momento de que nosotros las repitamos antes de cada clase, ¿qué es lo que va a generar en el alumno? Que recuerden automático en las tablas de multiplicar, a lo mejor las que para ellos se les hacen difíciles. Entonces tú al hacer un refresh de ese tipo de materias complicadas, que en este caso son las tablas del 8 y del 9, probablemente dentro de la práctica el alumno ya no va a tener tanta duda porque ya hizo un conocimiento previo dentro de tu desarrollo de clase y a lo mejor ya la duda ya no puede ser la tabla, sino a lo mejor el procedimiento a seguir. Entonces nosotros ahí podemos ver qué es lo que está desarrollando el alumno mal, si es el conocimiento previo que no lo tiene o si es el procedimiento que no se hizo de manera correcta. Porque a veces ellos se saben perfectamente bien las tablas, pero no hay un proceso correcto para realizar la operación en este caso. Porque a veces dices, bueno, pues se hicieron perfectamente bien la división, porque sí está, pero ¿qué crees? El problema es que no restaste el momento de la división. Entonces, si no sabes restar, que es algo tan sencillo, pues no vas a saber dividir. Entonces, tenemos que saber identificar cuál es el problema de nuestro alumno si es que nosotros encontramos algún problema. 1, que no se sepa el conocimiento previo, o 2, que el procedimiento que ellos realicen está mal. Por ejemplo, en álgebra, pues sí se tiene el conocimiento previo, pero muchas veces los procesos son los que están incorrectos, porque el álgebra es muy, pero muy complicado, a mi perspectiva, ¿verdad? Que a mí no me gusta el álgebra. Para mí me parece algo muy complejo los procesos, y ya hay docentes que no se abren al marco de decir, bueno, es que yo no hago la resta. Por ejemplo, de manera particular, cuando yo me enseñé a dividir, yo no sabía hacer con resta. A mí me enseñaron a hacer como la resta en mi mente y yo nada más iba poniendo los números que quedaban, ¿sí me explico? Y a mí el docente me enseñaba con la rayita y hacer la resta. Entonces para mí eso era más complejo y yo no analizaba y yo no comprendía el procedimiento porque para mí era un proceso más largo. Finalmente era lo mismo,
pero para mí era un proceso más largo. Entonces, la metodología que se tuvo que hacer conmigo es, si para ti es más sencillo eficientar tiempos, entonces te lo voy a enseñar de esta manera. El aprendizaje que yo tuve así fue con un maestro particular y me dijo, es que yo soy una persona muy práctica, chicas, desde chiquita. Entonces, para mí eso era perder el tiempo, ponerme a hacer una resta y se me complicaba a mí la vida. Entonces, el docente, al ver que, o sea, la habilidad que yo tenía para eso, me dijo, no, entonces lo que tú estás mal no es el procedimiento, lo que tú estás mal es que tú no quieres hacer la resta, no la hagas, la vas a hacer en tu mente. Y me enseñó el procedimiento y me enseñó a dividir así. Entonces, y mis compañeros que estuvieron dentro de mi mismo salón, todos lo hacen con resta. Pero a mí el profesor nunca me dijo, está bien, y siempre me pedía que el proceso fuera el mismo. Y había ahí un conflicto. Mientras a ti el resultado te dé correcto, tú deja que el alumno haga el proceso que él se le haga más sencillo. Mientras el resultado sea correcto, bueno, obviamente que tú veas que lo está haciendo él solo, ¿verdad? Porque a lo mejor copian y tú vas a decir, pues obviamente el resultado es correcto, pero porque el alumno no lo obtuvo de una manera eficaz. Pero es muy importante también nosotros tener la determinación y no ser tan cerrados el decir, es que el procedimiento tiene que ser el que yo te estoy diciendo. Si alguien más se acercó al alumno y le enseñó un proceso más eficaz para él, hay que aprender a respetarlo. Mientras el alumno tenga el conocimiento que nosotros queremos que él aprenda, eso es suficiente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, maestra. Bien. maestra. ¿Me apoyas, Fer, con la lectura de las finalidades en el cierre de una clase, por favor? Sí. Cierre. Revisar y resumir el tema o elección. Transferir el aprendizaje, relacionar el tema o elección con experiencias previas. Demostrar lo aprendido y retroalimentar. A ver, Ika, Final de perdón. suma. Sí, no. ¿Cómo harías tú una retroalimentación de una clase a lo mejor de divisiones? Pues checaría cómo está, por ejemplo, empezar a ver, así pasen 2 o 3 alumnos al pizarrón y los otros lo vamos a hacer De manera papel, individual en su cuaderno. de Ajá. manera individual, a ver cómo hacemos, por ejemplo, una división con un dígito por fuera Ajá. o dos, y ya así como aumentando la dificultad para ver más o menos cómo van o cómo están, y irlas revisando parte por parte para ver en dónde se están equivocando. Ok, y por ejemplo, al momento del cierre, ¿cuál será tu estrategia? O sea, para que el aprendizaje sea continuo y tengan ellos una práctica, ¿dejarías, por ejemplo, de tarea realizar algunas divisiones o continuarías Sí. con el conocimiento hasta la siguiente clase? No, pues si ya va a ser el cierre, pues entonces sí, dejar, por ejemplo, una tarea y ya hacer la revisión hasta la otra clase para concluir. Y de tarea, por ejemplo, ¿qué les dejarías? Si estamos viendo el día de hoy divisiones con punto decimal, ¿cuántas operaciones dejarías de tarea? ¿Cuántas para ti crees que son suficientes para que el alumno sepa si aprendió o no aprendió a hacerlo? Pues yo creo que para saber así si lo dominaron bien y dependiendo yo pienso que a lo mejor, no sé si sean muchas, pero 10 yo creo que son considerables para ver más o menos si dominaron con el punto decimal, con un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos o no sé, yo creo que Entonces, eso dejaría. pondrías en práctica con diferente numeración y dígitos para que vieras dónde incurre el error. Si a lo mejor al ver más números o a lo mejor al ver no recorrer el punto decimal, porque a lo mejor tú puedes decir, yo voy a poner dentro de la casita 25.02, pero a lo mejor cuando el alumno dentro de la casita ya ve 5.630, probablemente tú ahí puedes ya detectar el error y decir, es que el alumno al ver tantos números dentro de la casita es donde cometió el error. Entonces tú ya puedes decir, bueno, probablemente tengo dominadas la numerología pequeña, pero tengo que generar una habilidad para que el alumno pueda desarrollarlo con números más grandes. Puede ser también tu estrategia. Y tú puedas identificar, tú como alumno, como docente, puedas identificar en el alumno cuál es el error y en dónde se está cometiendo el mismo. Por eso es muy importante, chicas, que hagan la retroalimentación y que al momento de que hagan su cierre, dejen su tarea para una tarea variada.
bueno, cuando son cuestiones así como matemáticas, que nosotros tenemos que ver dónde se puede incurrir, o física, o química, o cosas que sean de ciencias exactas, sí es muy, muy importante que se tenga una práctica posterior a la clase para que nosotros tengamos la certeza de si se aprendió o no el conocimiento, y también que se deje plasmado el desarrollo de la operación, para nosotros saber cuál fue el proceso que el alumno utilizó, y tú ahí te vas a dar cuenta cuando el alumno a lo mejor acorta procesos. Y tú dices, bueno, el alumno cortó procesos, pero llegó al resultado, que es lo que a mí me interesa como docente. Hay que cambiar ya el paradigma de la educación y ya no cerrarnos a decir, es que el proceso tiene que ser así, si no me lo pones completo te voy a reprobar. Hay que ser un poco más abiertos y enfocarnos en que el alumno aprenda, de la manera que el alumno quiera, pero que el alumno llegue al resultado que nosotros queremos. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Les voy a poner ahorita la parte de un video que vimos la semana pasada, que les habla nuevamente así muy, muy general, inicio, desarrollo y conclusión de las clases para terminar la clase del día de hoy. Les comenté también al inicio de la clase que hoy me tengo que ir un poquito más temprano porque me toca dar la siguiente clase de manera presencial en el CUT, entonces tengo que correr. Les voy a poner ahorita el video y con eso vamos a concluir la clase del día de hoy. ¿Ok, chicas? Sí, maestra, está bien. Muy bien. No les mandé sus calificaciones, ¿verdad? Se las mando al ratito porque voy a andar allá y voy a aprovechar para entregar calificaciones. Entonces, ¿sí me entregaron todas tareas? Creo que sí. Sí me puse a revisarlas, pero no las evalué, o sea, no les mandé la calificación porque la verdad anduve a las carreras, pero creo que a todos les fue bien. Bueno, a este grupo en específico. Déjenme abrir el video, denme un minutito. Voy a apagar mi cámara. Vamos y volvemos porque se va a acabar la sesión en Zoom y ahorita regresamos con el video, ¿va? Sí, maestra, está bien. Ok. Clase contando una anécdota personal, un acontecimiento histórico, algo que transcurra en nuestro día a día o viendo un vídeo. También es importante contextualizar el punto de partida de los alumnos, por lo que aquí volveremos a tratar los conocimientos previos. Lo puedes hacer a través de preguntas como ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de... ¿Quiénes de vosotros sabríais decirme lo que es? Que levante la mano quien conozca... Otra forma de contextualizar sus conocimientos es haciendo una evaluación inicial a través de un pequeño cuestionario con los conceptos básicos. Para tener la evaluación de los contenidos en el mismo momento, puedes ayudarte de las tecnologías y realizarlos con aplicaciones como el Kahoot o los Plickers. Deja en los comentarios qué aplicaciones evaluativas utilizas tú en tus clases. La segunda parte del plan de trabajo es el desarrollo. Este va a ser el momento de presentar a los alumnos cuál va a ser el tema central que vamos a trabajar durante la sesión. Vamos a presentar los materiales que vamos a utilizar en clase y vamos a especificar qué esperamos que hagan, es decir, los objetivos. Dependiendo de nuestro objetivo y de la capacidad de los alumnos, deberemos regular las pautas de trabajo. Es decir, si vamos a trabajar un tema nuevo y los alumnos necesitan una estructura de trabajo, les podemos ofrecer un guión con lo que esperamos que hagan durante la clase. Si por el contrario queremos dar más libertad para que sean ellos mismos quienes investiguen, desarrollen las actividades y saquen sus propias conclusiones, dejaremos más margen para que puedan trabajar autónomamente. En ambos casos, nuestra figura docente será la de acompañante durante el proceso de aprendizaje. A medida que la sesión vaya evolucionando, seguro que tendrás que ir redirigiendo a los alumnos. Este proceso es normal. A medida que vayas haciendo el seguimiento de cómo van trabajando, para la clase tantas veces como haga falta para solucionar las dudas, reconducir la clase hacia el objetivo principal o hacer pequeñas aclaraciones que quizás se nos han pasado por alto. Cierre. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cómo hacer una nueva estructura del trabajo? Por ejemplo, hablando de matemáticas, tú tienes que darles la estructura de cuál va a ser el procedimiento a seguir. Pero, ¿cómo le darán ustedes la estructura a un grupo? Para que el alumno sepa cuál va a ser el proceso a seguir. Porque a lo mejor yo les voy a explicar el día de hoy en el pizarrón, pero a lo mejor mañana ya no lo van a tener en el pizarrón. ¿Qué es lo que voy a hacer yo entonces para que el alumno tenga ese proceso y en su casa pueda visualizarlo?
Maestra, pero por ejemplo, si son alumnos de primaria, o sea, seguimos como con alumnos de Ajá, primaria. o de secundaria que fuera álgebra. ¿Qué es lo que Ajá. tienes que hacer? Quizá explicar la maestra y hacer un apunte en el pizarrón para cuando ellos tengan el procedimiento, refresquen para... Que el alumno transcriba ese proceso que nosotros estamos haciendo, por si dentro del proceso en la tarea se le olvida alguno de esos pasos, ellos tengan el seguimiento de en qué paso me quedé y qué pasos me falta desarrollar. Por eso es muy importante que cuando sean temas que sí se tenga que seguir unos lineamientos, el alumno tenga que tomar nota para que si hay alguna pauta en la que ellos digan, ay, de aquí para dónde le doy, tengan el documento que les diga, ok, el siguiente paso que tienes que realizar es lo siguiente, porque no es lo mismo un trabajo de investigación que ellos van a sacar a lo mejor de internet, algo que sí realmente tiene que seguir una estructura. Entonces, bueno, está bien, ya recorrí el punto decimal, 2 lugares porque arriba tengo 2 ceros, bien, ¿qué es lo que sigue? Entonces el alumno se queda en shock porque dijo, ching, ¿qué es lo que dijo la maestra después? Es muy importante que nosotros dentro de ese tipo de situaciones le digamos al alumno, tienes que tomar nota de lo siguiente porque esto te va a servir para la tarea. Ya si el alumno cuenta con alguna duda, puede consultarlo, porque muchas veces, y a mí me tocó y lo siguen practicando, el docente únicamente se enfoca en ponerlo en el pizarrón, pero no se enfoca en que el alumno se lleve esa información a casa. Y lamentablemente hay alumnos que sus papás no tienen el conocimiento ni siquiera para desarrollar una operación básica. Entonces, es muy, muy importante que nosotros como docentes dejemos plasmado eso también en el cuaderno del alumno, por si en su casa no tiene quien pueda ayudarle a desarrollar el proceso, él lo tenga y pueda consultarlo las veces que sea necesario, ¿ok? Continuamos. Esta es la fase más importante, y aunque desgraciadamente no siempre tengamos tiempo para hacer un buen cierre, debemos reservar unos minutos para hablar sobre lo que hemos trabajado. En esta fase haremos un resumen de las ideas más importantes. Si hemos trabajado en grupos, podemos escoger a un miembro de cada grupo para que haga una reflexión final. En ella podemos destacar cosas como la manera en la que han trabajado, cómo se han distribuido las tareas, qué han elaborado o su grado de satisfacción con las actividades. Esta reflexión también la podemos hacer a modo de debate con el gran grupo. Esta fase va a ser muy importante porque con ella podremos evaluar si se han cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto para la sesión y al resumir las ideas relevantes del tema trabajado, ayudaremos a reforzar los esquemas de conocimiento de los alumnos. También podemos aprovechar para dar una pequeña pincelada de lo que trabajaremos en la siguiente clase y así nos será más fácil conectar una sesión con la otra. Vale, estas son las 3 fases del plan de trabajo, pero la cosa no termina aquí. Para terminar tu sesión exitosamente deberás hacer una valoración de los resultados. Vamos a retomar la idea de centrarse en valorar si has cumplido o no los objetivos que te proponías al inicio de la clase. Anota todos los pros y contras que hayas encontrado. Estos te van a servir para planificar tus futuras clases. Por último, revisa los resultados de las actividades de los alumnos para saber si debes dedicar otra sesión para repasar los conceptos principales del tema. Y hasta aquí los principales pasos para la planificación de una clase. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Ok, entonces, ¿todo nos quedó claro, chicas? Sí, maestra. Bueno, para la siguiente clase quiero ver si me pueden hacer una estructura de clase, no una planificación tal cual de una clase, sino, por ejemplo, que cada quien agarre un tema y me van a poner dentro de mi inicio de clase voy a realizar las siguientes acciones, dentro del desarrollo de mi clase voy a realizar las siguientes acciones con el grupo y para hacer el cierre de mi clase voy a realizar las siguientes acciones. Sí, por favor, me lo pueden hacer como ustedes quieran, si lo quieren hacer a lo mejor en PowerPoint con imágenes o si lo quieren hacer en Word con texto nada más o si quieren mezclar imágenes y texto, está muy bien, no hay ningún problema, lo dejo a su libre, a su libre decisión para que no se me cierren y se me enfoquen y digan, ay no, qué triste, es que yo no sé hacer el PowerPoint, ¿ok? Entonces lo dejo para que ustedes tengan la libertad de hacer el tema que ustedes quieran, pero que me pongan sus 3 fases, inicio, desarrollo y conclusión, ¿ok? Cualquier tema, cualquier grado escolar, ¿verdad? Sí, sin problema. Entonces, me lo mandan, se los voy a subir a lo mejor, a lo mejor hasta el lunes se los subo, pero para que ustedes sepan cuál va a ser la tarea y me puedan apoyar con la continuidad de la misma, ¿ok? Sí, maestra, muchas gracias. De nada, chicas, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente semana y les recuerdo que ya casi terminamos el cuatrimestre, así que ya estamos en el último estirón, ¿ok? Ok, maestra. Muchas Bueno, que gracias. tengan buen fin de maestra. semana, Que vaya bien. se cuidan mucho. Adiós. Gracias, maestra. Bye.